Saludo a todos los que nos están viendo por YouTube. Un abrazo fraternal y muchísimas bendiciones del Dios Altísimo. Estamos contentísimos y yo creo que Dios merece un aplauso. Allí donde está, apláudale con todo su corazón, con toda su fuerza y dele la bienvenida al Espíritu Santo para que reciba la palabra y la ponga por obra. Vamos a orar. Padre precioso, aquí estamos, Señor, listos para recibir la palabra. Te estamos invitando, Espíritu Santo, porque necesitamos que la palabra de Dios sea revelada en cada corazón, que la palabra de Dios sea aceptada en cada mente, Señor, para que podamos, Señor, ponerla por obra. Oh, Padre, y además obedecerla, Señor. Muchas gracias porque esta oración ha ido directo al cielo y tú la has escuchado, Señor, en el nombre de Jesús y para la gloria suya, Señor. Y a su nombre, amado, alabe a Dios antes de oír la palabra, para que Dios sea glorificado en su corazón por medio de la palabra. Vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es bajo el tema de sed pacientes y orad. Sed pacientes y orad. Esta palabra está en Santiago 5 del 7 al 18, pero no vamos a leer todos los versos ahorita, sino que vamos a ver por qué Santiago le está dando este consejo a las tribus de Israel y hoy a nosotros. ¿Por qué le está diciendo sed pacientes y orar y orad? Bueno, este consejo se los dio porque resulta que en la época de Santiago la mayoría de creyentes eran de escasos recursos económicos y eran explotados por los poderosos adinerados y perseguidos por ellos. Esto se explica en los versos antes de los que vamos a predicar. O sea, el mismo capítulo 5, del 1 al 6. Vamos a leerlo para que entendamos por qué Santiago le dio este consejo a las tribus de Israel y a nosotros hoy. Dice la palabra, contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plato está enmojecido y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disoluto. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Estos ricos que habla aquí Santiago estaban explotando al pueblo y además los perseguían por la fe cristiana. Esto hacía que ellos se frustraran y se preguntaran, ¿hasta cuándo tendremos que soportar esto? Y Dios les contesta y les dice todo lo que lo va a pasar. Pero ellos no creen todavía porque ellos quieren una respuesta inmediata. Porque ya no soportan más la opresión ni la persecución. Ya no soportan más el ser explotados. Ya no soportan más todo lo que los adinerados querían hacerle, estaban haciéndole. Esto lo podemos llevar a nuestro tiempo, donde hay poderosos con las mismas actitudes que tenían en los tiempos de Santiago. Y hoy también nos preguntamos, ¿cuándo va a parar todo esto? Bueno, ante la situación que ellos se encontraban y ante la situación que nosotros nos encontramos hoy, Él le dice a ellos y nos dice a nosotros hoy, sed pacientes y orad. Sed pacientes y orad. Estos versos los vamos a ver en dos partes. Se trata del capítulo 5, 7 al 18, pero los vamos a partir en dos partes. Sed paciente y orad.
Del 7 al 11 vamos a analizar por qué nos dice sed paciente, qué significa todo esto. A ellos les está diciendo, espérense, que la justicia va a venir. Igual nos dice a nosotros, tengan paciencia que la justicia va a venir. O sea, Santiago los alienta a que sean pacientes hasta la venida del Señor. Vamos a leer del 7 al 11 y después vamos a leerlo despacio y analizarlo despacio. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano. Allí donde está, alabe al Señor y dele gloria al nombre de Jesucristo, porque el Señor nos va a dar una gran lección para estos tiempos, porque eran muy parecidos a los tiempos de Santiago. Nos dice primero en el verso 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Los poderosos adinerados a ellos los estaban oprimiendo, y en este tiempo vemos algo parecido. Por eso el Señor nos dice, sed paciente hasta la venida del Señor. 4 veces Santiago menciona la palabra paciencia. ¿Y qué cosa es la paciencia? La paciencia es la habilidad o la gracia de soportar el dolor y la aflicción sin quejarse. La paciencia es la habilidad o la gracia de perseverar sin desanimarse. Nos describe la paciencia, pero esto no es fácil, pero es sumamente difícil, porque la tendencia del ser humano es la impaciencia. El juicio lo quiere ya, la justicia lo quiere ya, y si no nos enojamos contra los que nos oprimen y hablamos mal, queremos devolverle mal por mal, queremos que acabe con todos ellos. Así somos nosotros los impacientes, tan impacientes. Por eso el Señor nos dice, sed paciente hasta la venida del Señor. Les voy a repetir, nos dice, sed paciente hasta la venida del Señor. Controla tu impaciencia, le está diciendo a usted y a mí. Les dijo a ellos en su tiempo y nos está diciendo a usted y a mí, controla tu impaciencia hasta la venida del Señor. Y para eso los alienta y los compara. Dice que los compara con el labrador que espera el precioso fruto de la tierra hasta que llega la lluvia temprana, y la lluvia tardía. El agricultor siembra la semilla y no está a la orilla de la siembra esperando que salga la cosecha, sino que tiene que esperar con paciencia hasta que brota la semilla. Por eso un impaciente no puede ser labrador, un impaciente no puede ser agricultor. Qué difícil es esperar, qué difícil es tener paciencia, sobre todo en la sociedad en que vivimos. Pero Dios nos llama a ser imitadores de Él, y a que marquemos la diferencia. Que en estos tiempos postreros se fijen en nosotros, vean a Jesucristo en nosotros, vean la paciencia en nosotros, esperando la venida del Señor. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Manteniendo la mirada en Jesucristo y en su venida. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Yo quiero contarles un testimonio pequeño de esto de poner la mirada en Jesús. No hace mucho yo tuve una serie de días, bastantes días, que me atacó el insomnio. Y todos los días yo quería dormir y no podía dormir. Y varios días después yo estaba ya angustiada porque no dormía y le decía al Señor, le recitaba todos los versos del sueño al Señor y le decía, yo soy tu amada, y tú dijiste que a la amada tú le das el sueño, pero no me das el sueño. Y me angustiaba y veía el reloj toda la noche, pasaba viendo el reloj, oraba y veía el reloj, oraba y veía el reloj y no me podía dormir. Hasta que un día le digo, mire Señor, yo ya no aguanto y usted no permite nada más de lo que uno aguante. Por favor, esta noche dame un sueño. Pues resulta que esa noche yo me quedé dormida, pero a las 3 horas ya estaba despierta y me empieza la angustia y oigo su voz suave en mi corazón que me dice, no te angusties, hija. ¿Sabes por qué no duermes? Porque quitaste la mirada de mí, la pusiste en el insomnio, la pusiste en la angustia, la pusiste en ese reloj que mira, quita la mirada de todo eso y pon la mirada en mí otra vez. Ay Señor, gracias. Y empiezo a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y lo repito y lo repito y lo repito y me duermo profundamente. 11 horas dormí y desde entonces entendí que no tengo que poner la mirada en nada, solo en Él, y desde entonces duermo bien sabroso, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Un grito de guerra, vamos a la guerra, vamos a la guerra, estamos en guerra, pero Jehová de los ejércitos es el que va adelante de nosotros. Pues nos sigue diciendo el Señor a través de Santiago, dándole Santiago consejo a los israelitas y a nosotros hoy, porque estamos viviendo tiempos parecidos. Y nos dice, seamos pacientes hasta su segunda venida, hasta su segunda venida. La iglesia de Pentecostés primitiva nos dejó un ejemplo. Vivían a la expectativa constante del regreso de Jesucristo. Nosotros necesitamos aprender a vivir a la expectativa del regreso de Jesucristo para que no nos pase lo que les pasó a las vírgenes insensatas. Si nosotros vivimos a la expectativa del regreso de Jesucristo, nosotros vamos a estar agradando a Dios desde que nos levantamos hasta que anochecemos. Y no solo del regreso, sino del llamado que puede hacernos en cualquier momento, sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar nada. Él nos llama. Por eso debemos estar preparados y pensando siempre que Él ya viene. Me levanto pensando que Él ya viene. Sigo todo el día pensando que Él ya viene. Entonces no me atrevo a hacer nada que no agrade a Dios. Esa expectativa vivían los de la iglesia primitiva. Por eso siempre estaban alegres. Por eso siempre estaban desesperados sirviendo al Señor. Porque por aquí no se les pasaba la idea de no irse con Jesucristo. Ellos estaban seguros que se iban, pero vivían a la expectativa las 24 horas del día del regreso de Jesucristo. Por eso le dice el Señor, sed paciente hasta la venida del Señor, le dice Santiago a los judíos y a nosotros hoy. Veamos qué dice el verso 8 y 9. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Primero nos dice hasta la venida del Señor y ahora porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia. Otra vez nos dice, tened paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca.
Afirmar los corazones significa tener una convicción de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el Señor siempre intervendrá a favor nuestra contra nuestros enemigos, y la convicción absoluta que el bien triunfará sobre el mal, porque el bien es Jesucristo y Jesucristo es el vencedor. Él venció en la cruz del Calvario, venció la muerte, y con el poder de la resurrección está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, hermano, para vivir alerta a la venida del Señor, para sobrellevar todo lo que trae la venida del Señor, el principio de dolores, necesitamos afirmarnos en la verdad de que Él está a favor nuestro y de que el bien triunfará sobre el mal. Dice el Señor aquí, dice: tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Por qué le dice que la venida del Señor se acerca? ¿Será que Santiago pensaba que en su tiempo iba a llegar el Señor? ¿Por qué le dice eso, verdad? Entonces, no le dice. Él le dice así porque él conoce la palabra. Y la palabra dice en 2 de Pedro 3:8: mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ellos creían en la venida del Señor. Ellos estaban seguros de la venida del Señor. Estaban preparados porque día a día se preparaban. Porque Él decía: un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pueden pasar 1000 años, pero se pueden hacer un día. Así es que mejor estar listo, nos dice el Señor. Entonces, ¿qué más nos dice aquí la palabra, hermano? No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de las puertas. La venida del Señor. Todos estos consejos son para que nosotros estemos alerta, porque la venida del Señor se acerca. Para que estemos alerta hasta la venida del Señor. 2 palabras clave. Para que estemos alerta hasta la venida del Señor, y porque estemos alerta porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué significa eso? No te quejes uno contra otro. A veces nosotros, con estas tensiones en que vivimos, con estas opresiones que a veces nos atacan, entonces descargamos nuestra frustración con los demás. Por eso Él nos dice: no os quejéis los unos a los otros. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas que tenemos, de los temores que tenemos, nos volvemos muy sensibles y a veces nos desquitamos y le echamos las culpas a nuestros seres queridos o al hermano de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros fracasos. Ahí andamos viendo a quién le echamos la culpa, y ellos ni tienen nada que ver con el asunto. Es mi frustración la que estoy descargando sobre ellos. Por eso nos dice el Señor: no os quejéis los unos por los otros. Pero, ¿y cuál es el plan? ¿Por qué nos dice eso? Para que no seáis condenados. Qué sentencia más tremenda cuando no reconocemos nuestros errores, cuando no reconocemos nuestros fracasos y nos empezamos a quejar de los demás y nos empezamos a echar la culpa a los demás. El Señor nos alerta antes que la venida del Señor venga. Dice: hasta que la venida del Señor venga, porque la venida del Señor, estate atento. Mejor estate atento a tus cosas y no estés quejándote el uno del otro, porque hay condenación para el que lo hace. Y luego dice, no juzguéis, o sea, en otras palabras dice, aquí el juez está delante de las puertas. ¿Qué nos quiere decir ahí? Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juez ya viene, Nosotros somos muy dados a juzgar, por eso el Señor nos habla a tiempo, para que no estemos juzgando al uno ni al otro. Casi siempre, apenas sabemos algo, ya juzgamos a la persona. Eso nos pasa a todos, pero a tiempo nos habla el Señor y nos dice: no juzguéis porque para que no seáis juzgados. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aguantarme y juzgar a la gente? Ten paciencia hasta la venida del Señor. Ten paciencia porque la venida del Señor está cerca.
Ten paciencia porque el juez ya viene a hacer justicia para todo lo que te hicieron antes, para todo lo que te están haciendo y para todo el mal que te han hecho. Él ya viene. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está a las puertas. Está cerca. Tened paciencia hasta la venida del Señor, nos dice el Santo. Y a su nombre, hermano, alabe al Santo de Israel, alábelo con sus manos, ahí donde está, póngase de pie, dele un aplauso, dele gritos de guerra, dele rabasaya, rabacanda, dele gritos de alabanza, gózate hermano, porque la venida del Señor se acerca, dice la palabra, y eso en tiempo de Santiago. ¿Cómo serán estos tiempos? Estamos cerquita de la venida del Señor. Pero veamos qué más nos dice Santiago. Versos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, nos sigue invitando a tener paciencia hasta la venida del Señor. Nos sigue invitando a tener paciencia porque la venida del Señor se acerca. Nosotros vivimos casi olvidados de la venida del Señor, pero este es un llamado de atención, que vivamos pendiente a la expectativa de la venida del Señor, obedeciendo el consejo de la palabra para que a la hora que desaparezca, que venga el arrebatamiento, no nos quedemos, sino nos estemos listos para irnos con Él. En este verso que estamos leyendo nos invita a perseverar hasta el fin, hasta la venida del Señor, hasta que Él venga, hasta que suceda el arrebatamiento. ¿Qué nos dice? Teniendo como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Bueno, ¿y por qué yo tengo que tomar como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor? Si esos son hombres del Antiguo Testamento. Bueno, porque pasaron la prueba y fueron perfeccionados por medio de ellos. Cada prueba que llega a nosotros es para ser perfeccionados. Ellos nos dieron el ejemplo, porque dieron testimonio de su fidelidad y del poder de la gracia de Dios, que es la única que nos capacita para perseverar. ¿Y sabe por qué más ellos son un ejemplo para usted y para mí? Por su disposición de morir por la fe. Ese es un ejemplo de ello que nos está dando Santiago a estos que estaban siendo oprimidos por los poderosos y adinerados, y estaban mal, se sentían mal, querían que ya todo se acabe, que cuando van a dejar de sufrir. Él le dice: ten paciencia, mira los profetas, ellos aguantaron, ellos soportaron y hoy están gozando a la diestra del Padre. Espérate que ya viene el Señor. Espérate, nos dice a nosotros, ten paciencia porque la venida del Señor está cerca, porque la venida del Señor ya va a ser pronto, va a ser. Luego nos dice que tenemos por bienaventurado a los que sufren. Bienaventurado significa bendición. O sea, tenemos por bienaventurados, bendecidos los que sufren. Hay muchos que dicen, yo creo que el sufrimiento no es bendición, el sufrimiento es como maldición. No, vamos a ver lo que dice la Biblia para saber si es bendición o es maldición. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos a volverlo a leer para que no se nos olvide. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es un privilegio, es una bienaventuranza, es una bendición padecer por la causa de Cristo. Un privilegio que nos es concedido
No solo creer en Él es el privilegio y la salvación, la vida eterna, sino padecer por Él, sufrir por Él. Es un privilegio, es una gran bendición, es la bienaventuranza. Así es que es bueno que nos quitemos de la mente que cuando sufrimos somos mártires. ¿Por qué? Porque no nos gozamos y alegrados, porque la redención está cerca. El sufrimiento te va a cambiar tu vida. El sufrimiento te va a llevar más cerca de Dios. El sufrimiento, y si es por la causa de Cristo, es un privilegio, porque así como creer es un privilegio, porque te conviertes en su hija, padecer con Él nos concede Dios el privilegio de padecer por Él. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición más maravillosa! Padecer por la causa de Cristo. Pero veamos otro verso para que se nos vaya de la mente eso de que es maldición sufrir por la causa de Cristo. Dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Y nosotros decimos, ¿y por qué le caigo mal? ¿Y por qué no me quieren? ¿Y por qué me rechazan? Porque llevas una vida piadosa. Sos perseguido, pero no te quejes, amado. Da gracias a Dios, porque es un privilegio. Dice, bienaventurados los que sufren, le está diciendo Santiago al pueblo. Nos está diciendo a nosotros, bendecidos los que sufren, bendecidos los que sufren por la causa de Cristo. ¿Cómo sufrieron los profetas? ¿Cómo sufrieron los apóstoles? ¿Cómo sufrió el mismo Jesucristo? Todo sufrimiento del creyente que no sea por delito es una bendición, es una bienaventuranza. Y lo que nos rabasaya, rabacanda, y lo que nos toca decir a nosotros es, gracias Señor, te alabo Señor, gracias porque tu venida está cerca. Gracias Señor amado, gracias Señor, porque voy a seguir gozándome en los sufrimientos, en las tristezas, en las alegrías me voy a gozar, porque tu venida está cerca. Gracias Señor, ya estoy cerquita de gozar de tu presencia por la eternidad. Ya estoy cerquita de adorarte, Rabasaya, día y noche. Día y noche no hay sol, no hay luna. Tu presencia nos va a iluminar. Qué bendición tan grande. Y luego dice, ¿has oído de la paciencia de Job? Nunca negó su fe. Una vez maldijo porque el día en que nació, pero nunca cambió su manera de ser, nunca cambió su conducta. Siempre su conducta fue intachable, siempre su conducta fue una bendición. Por eso Dios lo bendijo con 100 veces más cosas de las que tenía. ¿Qué ejemplo nos está dando para que nosotros perseveremos hasta la venida del Señor? Para que nosotros perseveremos, porque la venida del Señor está cerca. Él nos dice, sed paciente, esperen, ya viene la justicia, esperen, no se quejen el uno del otro, esperen un poquito, ya está las puertas, ya está tocando la puerta, ya casi está empujando el portón del mundo para venir a para venir a arrebatar a su pueblo. Sed paciente, quita la mirada de esos poderosos que los oprimen, quiten la mirada de todo aquello que los oprime. Acuérdese que el mundo está siendo gobernado por Satanás y todo el que gobierna es impulsado por Satanás. Quiten la mirada de eso y ponga la mirada en Jesucristo, que Él es el que viene a salvarnos, Él es el que viene a arrebatarnos, Él es el que viene a llevarnos a gozar de la gloria, Vasaya, Rabacanda, de la gloria eterna. Gracias Señor, alabemos al Señor. Donde esté usted, hermano, o en su casa, con su familia, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Dele gritos de guerra, gritos de gozo, dele gritos de victoria, pero alabe a Dios, no pare de alabar a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo.
Vamos a la segunda parte del consejo para que tengamos paciencia y esperemos la venida del Señor, porque Él está cerca de venir, dice Santiago. ¿Qué más nos dice? Sed pacientes y orad. Vamos a leer del 13 al 18. Aquí nos da unos consejos de oración para que los practiquemos y estemos listos y como las vírgenes sensatas nos vayamos directo con el Señor, o si no nos llame a estar en su presencia como llamó a nuestra hermana amada que está feliz de la vida ahorita donde está y viéndonos cuando nosotros llegamos. Él quiere que estemos listos para cualquiera de esos dos llamados. Dice la Biblia en verso 13 al 18, consejo para la oración para estos últimos tiempos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Estos versos son del capítulo 5, siempre de Santiago, del 13 al 18. Lo voy a repetir. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo le dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amados hermanos, en todos los tiempos, para toda aflicción, antes de buscar alivio en cualquier cosa, en cualquier persona, hay que ir a la oración. Debemos ir a la oración, porque es un reconocimiento del poder y del amor de Dios. Cuando nosotros nos dirigimos a la oración, estamos reconociendo el poder y el amor de Dios. Por eso cualquier tipo de aflicción física, de enfermedad económica, de trabajo, lo primero que debemos ir a reconocer el poder y el amor de Dios es la oración. Muchos a veces se van a buscar personas, se van a buscar otras cosas, hasta se van a buscar brujería, se van a buscar cosas que le dice la gente y no buscan a Dios. Lo primero que debemos hacer los creyentes, y usted amigo que no ha conocido a Jesucristo, hoy lo puede conocer, tener un encuentro con Él para que conozca el poder de la oración. La oración es un reconocimiento del poder y del amor de Dios. Hay que ir a la oración porque la misma oración te lleva a la resolución del conflicto. Si andas de aquí para allá, nunca vas a reconocer, nunca vas a salir de la aflicción. Pero si vas directo a la oración, hasta escucharlo a Él, Él te va a guiar para salir de la aflicción. ¿Qué más nos manda para vivir en este tiempo esperando la venida del Señor que está tan cerca, según nos dice Santiago? Nos mandan cantar alabanza, a que estemos alegres, cantar. Yo difícilmente oigo los hermanos, ni yo misma en mi casa, si canto en mi casa, grito en mi casa, brinco de alabanza al Señor, pero cuando nos vemos no cantamos alabanza. El Señor nos invita a cantar alabanza, que nos vean alabando al Señor, que sepan que nosotros alabamos al Señor. Necesitamos entender que si estamos alegres hay que cantar alabanza. Y luego dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Muchos dicen, yo llamar a los ancianos, yo no estoy llamando. Eso ni me gustan esos ancianos de la iglesia. Yo voy a orar, está bien, tú ora. Pero esta es una oración que podemos practicar y que podemos empezar a practicarla porque está escrita en la Biblia, porque el Señor quiere que nos amemos, porque el Señor quiere que oremos los unos por los otros, que nos unjamos los unos por los otros. Claramente dice, haga oración, está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él,
ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice el verso 15? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. O sea que si hacemos este acto, no solo sanará al enfermo, sino que la salvará y serán perdonados los pecados. Hay cosas que nosotros leemos en la Biblia y no le damos importancia. Aquí Santiago le está hablando a los judíos, dice a las 12 tribus de Israel y a nosotros también, porque estaban siendo oprimidos por los poderosos y perseguidos como cristianos. Entonces le está dando consejos para que nosotros vivamos esperando, estemos listos para la venida del Señor. Y uno de estos consejos es ese del enfermo que busca a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué más dice la palabra? ¿Qué más nos enseña? Si confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos amados, cuando hay ofensas sin sanar, el corazón se enferma y luego viene la enfermedad del cuerpo. Esto de llamar al hermano o del familiar, supóngase que usted tiene problemas con su esposo y con su hijo y no se sienta con él o con el hijo para confesarse las ofensas y terminar orando unos por otros, esa ofensa queda en el corazón, guardada, y le enferma el alma. Y una vez el alma enferma, provoca las enfermedades del cuerpo. Por eso es muy importante, o si no con un hermano de la iglesia, usted se ofendió y se queda callado, mejor no digo nada, mejor no digo nada. Sí tiene que decir, sí tiene que llamar al hermano y decirle, me ofendiste, te perdono y perdóname. Y entonces queda sanada la herida. Por eso él es bien claro y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad completa viene cuando los dos, porque siempre cuando hay ofensa, dos participan, no solo uno. Y entonces casi la mayoría de las veces el hermano se queda callado y dice, yo no le voy a decir nada, hay que Dios vea lo que hace, y quedas enfermo y el otro queda en el aire. Y tal vez el otro está ofendido, pero si los dos se buscan y hablan y se perdonan, como un matrimonio cuando quiere ser restaurado, tiene que sentarse los dos a confesarse las ofensas unos a otros, a perdonarse, a orar el uno por el otro, y los arrabasalla y los dos quedan sanados. Igual con un hermano en Cristo, igual con un compañero de trabajo, igual con cualquiera, y usted queda de testimonio de un verdadero hijo de Dios. Y si Jesús viene en ese momento, usted se va con todo y zapatos. Pero si usted se queda con esa ofensa, usted se enferma, el otro se enferma, y si viene el Señor, usted ni cuenta se da. Cuando se va, lo mira, ves la ropa de los demás que quedó y usted dice, ¿por qué no hice lo que dijo la palabra? ¿Por qué no hice? Lo hubiera confesado la ofensa, hubiera perdonado, no que ahora tengo que pasar por la gran tribulación. Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano. Yo estoy segura que donde usted está diciendo a su nombre gloria, hay gritos, y todo el vecindario lo está oyendo, porque si alguien merece la gloria, es Jesucristo, es Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el poder y la alabanza. ¿Y qué más nos da consejos de la oración? Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo el fruto. ¿Qué pasión ha de haber puesto Elías en esa oración? A veces oramos muy superficialmente, solo de boca, no de corazón. Pero si oramos con pasión, con fervor, con súplica, con humillación, con desesperación, se para la lluvia por 3 años y medio y vuelve la lluvia con otra oración poderosa. ¿Qué no podemos conseguir con una oración de fuego?
¿Qué no podemos conseguir con una oración de ardor, de pasión, de desesperación, de súplica? Oh Dios, gracias, gracias, gracias por los milagros que nos muestras en la Biblia, fruto de la oración. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta a tener paciencia hasta la venida del Señor, a orar de la forma, aquí son ejemplos de oración. Usted sabe orar, usted ora todos los días, pero estos son ejemplos extras de oración para que los practiquemos y estemos listos para la venida del Señor. Vamos a orar. Quiero que repita conmigo esta oración. Yo la escribí para que usted la repita y la voy a dar despacio. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia a darte gracias por los consejos que nos has dado para vivir a la expectativa de tu venida. Queremos estar preparados para tu venida o tu llamado, Señor. Gracias por enseñarnos a tener paciencia, a no desquitarnos ni a vengarnos de otros, sino a aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestro fracaso mientras tú vienes. Gracias por enseñarnos a perseverar, aunque estemos bajo la aflicción o sufrimiento, sabiendo que es un privilegio no solo conocerte, sino sufrir por tu causa. Gracias por recordarnos la necesidad de permanecer en oración ardiente para poder estar firme esperando tu venida. Gracias por recordarnos que tú te deleitas cuando te buscamos en oración, ya que el propósito principal de nuestra vida es agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración intercesora mientras esperamos tu venida. En el nombre de Jesús he orado. Gracias, Señor. Ahora vamos a hacer una invitación a aquellas personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Yo sé que tú necesitas a Jesús, tú necesitas prepararte porque la venida del Señor está cerca. Y esto lo consigues a través de una oración sincera, con un corazón puro le vas a decir al Señor, repite conmigo, Señor Jesús, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero conocerte, Jesús, y sé que para ello tengo que reconocer que soy un pecador, pero vengo hoy, Señor, reconociendo que soy un pecador, arrepentido y pidiéndote perdón por mis pecados. Creo en el sacrificio del Calvario, que Jesucristo murió en la cruz por salvarme y derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor. Quiero irme cuando tú vengas. Ayúdame a serte fiel. Voy a leer la Biblia todos los días. Voy a platicar contigo todos los días. Gracias, Jesús. Amén y amén. Esperamos que haya sido bendecido con las alabanzas a nuestro Dios y que la prédica de su palabra haya tocado su vida. Ayúdanos a extender esta bendición en Belice y en todas las naciones, haciendo clic en el botón que dice like, suscribiéndose en el canal y activando las notificaciones. Muchas gracias y muchas bendiciones.